Bueno, como ya comentamos, tenemos la segunda sesión de las lecturas cruzadas, que es la serie esta que tenemos, que va complementando la actividad docente de la asignatura, en la que invitamos pues, personajes o personas que tienen algo que decir y que no está íntimamente ligado con el mundo de la arquitectura. Suelen ser siempre invitados e invitadas, casi siempre, que tienen que ver con el mundo del arte y bueno, con todo lo que es el mundo de la cultura en general. Hoy pues tenemos la suerte de contar con Pablo Siset, que bueno, ha tenido una odisea para llegar a hoy aquí, lo cual le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho, porque ha tardado casi 8 horas en venir en tren, por los problemas que todos conocemos. Y creo que bueno, es un esfuerzo que hay que agradecerle porque es una paliza y bueno. Pablo, bueno, su actividad principal es la de artista visual. Lo que pasa es que bueno, es una persona polifacética que ha abordado muchísimos otros temas y bueno, de hecho hoy hablará sobre algunos de ellos, que van desde la música al diseño gráfico, comisario de exposiciones, que creo que es una de las actividades que hace actualmente con más profusión. Y bueno, y entonces tiene esa dualidad que a mí me gusta, porque además este año lo veremos también en la última sesión, que vamos a invitar a un pianista, que la de compositor la de escritor de letras, ¿no? Diseña también portadas de disco, colabora por lo tanto con el mundo de la música, pero todo ello ligado a su mundo inicial, que es el mundo del arte, ¿no? O el arte visual. En esa calidad viene, ¿no? Espero que os ayude un poco a abriros los ojos hacia otras disciplinas, que es un poco lo que pretendemos con esta iniciativa. Y todo esto bueno, se complementa también con la lectura que ha propuesto, ¿no? Que siempre le pedimos a nuestros invitados que nos hagan una propuesta que puede ser literaria o, como en el caso de la anterior, pues una película o incluso puede ser música. Pues esa segunda parte pues sirva para abrir un debate y podamos bueno, discutir un poco sobre los temas que os inquietan y que Pablo pues seguramente os podrá dar su visión y su opinión. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros por hacerme venir para, en realidad, divagar sobre mi vida y milagros, porque yo no vengo con un guión establecido, sino que creo que es mucho más llevadero plantearlo de otra forma más abierta, y empezando por considerar que yo tengo un enorme respeto por vuestra profesión, bueno, por los estudios, entre otras cosas porque una disciplina como la arquitectura creo que necesita un punto de arranque muy sólido, en el sentido de que vosotros, con las edades que tenéis y que tomáis la decisión de abordar la carrera de arquitectura, pues tenéis que tener muy claras las cosas, porque creo que es una disciplina de las difíciles y, por tanto, no puede uno andar dando palos de ciego. Yo, sin embargo, estoy en el otro espectro, en la otra punta del espectro, en que llegué a cumplir 20 años, salí de la mili, que se hacía entonces, que para vosotros eso es el Pleistoceno, y yo no tenía nada claro a qué iba a dedicar mi vida y mis mejores energías, porque tenía, digamos, el corazón repartido entre varias disciplinas que me tentaban. Quería ser pintor, pero tampoco quería dejar de lado un cierto gusto por la escritura y por el diseño gráfico. Y
en el mundo del arte o de las profesiones así como las vuestras, como la vuestra o como estas que yo estoy nombrando, pues siempre ha estado muy mal visto lo del intrusismo y parecía que uno estaba determinado de por vida a tomar una decisión y fijar su experiencia en una disciplina concreta. Y yo andaba en un mar de dudas cuando finalmente tomé la decisión de liarme la manta a la cabeza y teniendo una sola vida, creía que era mucho más saludable para mi estabilidad emocional el dedicarme a tocar más teclas del piano de las que estaban en el guión hipotético de mi vida. Por eso, a mí cuando Antonio me ha citado como artista, me ha dado un repelús por dentro, porque yo no tengo ese concepto de mí, sino que soy a lo mejor un intruso que toca diversos palos y como pintor, como grafista o como letrero o letrista de canciones, porque tampoco me siento poeta. De hecho, dentro de 15 días tengo que ir a un acto parecido a este de aquí, que es todo con poetas, y cuando me llamaron, porque aquí Antonio sí me ha llamado sabiendo que lo mío es multidisciplinar, pero en este sitio al que iré el día 24, pues todos son poetas. Entonces cuando me llamaron yo dije, no, yo es que no soy, yo soy letrero o letrista, que creo que puede parecer que es la misma historia, pero yo tengo razones muy serias para pensar lo contrario. Además de esa vocación de abrirme a todas las tentaciones que se me presentaban y para los que yo estimaba que podía estar medianamente dotado, luego se ha ido mezclando como una especie de vasos comunicantes o un proceso de ósmosis, porque mientras estaba pintando, pues, y esperaba a que se secara a lo que acababa de intervenir, pues podían surgir letras de canciones, bien porque me la hubieran encargado, o Luz Casal, o la gente de Fangoria, o de otros artistas, y ese proceso de mezclar una historia con la otra ha terminado provocando que algunas de mis obras pintadas tengan títulos que son versos de canciones o al revés. Y además esta confluencia de tentaciones creo que ha sido muy productiva, no desde el punto de vista económico, que eso no viene al caso, sino desde el punto de vista emocional, porque el trabajo de pintor es excesivamente solitario, y si además uno tiene cierta propensión a ser inquieto, pues convendría dispersar un poco las opciones para no acabar. Yo me veía ya un poco decantado hacia la locura si solamente me hubiera dedicado a la pintura, que dicho así puede parecer una tontería si lo están oyendo colegas míos pintores, pero para mí tenía mucha razón de ser el poder dispersar y unir a la par esas disciplinas tan dispares en principio. Entonces, el trato con la industria de la música ha tenido dos variantes, la de grafista, y aquí he traído algunos ejemplos que iremos viendo y quizás comentando alguno concreto, y también la de letrista. Eso ya os podéis imaginar que creaba también una situación un poco anómala o sospechosa de que quería estar en misa y repicando, pero bueno, yo me lo pasaba también con una historia como con la otra, y al fin y al cabo, si uno nada más que tiene una vida, porque no nació gato y podría tener 6 más,
pues yo quería exprimir mi vida echando para adelante con todas las tentaciones que me pusiera la propia vida por delante. Como grafista, mi formación viene de haber estudiado periodismo, que es mi única formación académica, y de haber tenido unas clases de maquetación y demás. Yo nunca ejercí como periodista, solamente la escritura ha derivado en escribir textos para catálogos de las exposiciones que pongo en marcha, o bien otros que me encargan, para letras de canciones, que empecé a escribir a mitad de los 80 y todavía sigo en esa historia. Y desde hace 10 años publico todos los días 4 párrafos en Facebook y alguna canción que tiene que ver con lo que cuento. Y justamente hoy hablaba de que venía para Málaga y recordaba el primer verso de Elegía y no, que es el libro con el que un paisano vuestro, Pepe Infante, ganó el premio Adonais de poesía en el año 70 y tantos. Y eso empieza diciendo: porque volver no siempre significa regreso. Y eso se ha unido casualmente, porque no ha sido premeditado, con que al llegar al cuarto párrafo y último caí en la cuenta de que el libro que yo había recomendado, bueno, que yo le había sugerido a Antonio para que os informara, pues se llama justamente Volver. Es una antología de Jaime Gil de Viedma, que es mi poeta de cabecera, y ese párrafo lo terminaba diciendo con algo que puede parecer una perogrullada, pero en el sentido de que él como poeta tuvo ocasión para hacer varias antologías, algunas con él en vida y otras posteriores, pero cuando todavía vivía suprimió algunos poemas que habían dejado de ser de su gusto, y yo incluso como pintor, pues mis obras están o en casas particulares de coleccionistas o en algún museo, pero no tienen la exposición pública que tiene vuestro futuro trabajo. Vosotros vais a construir casas habitables, salvo que la vida os toque la varita mágica y tengáis la suerte de ser arquitectos estrellas y os podéis permitir el lujo de hacer esos edificios que en realidad parecen esculturas a gran escala más que espacios habitables. Entonces, lo del guiño con el título Volver es que me dio esta mañana por pensar, cuando me desperté, en que vosotros no tenéis o no tendréis en el futuro esa posibilidad de restringir una antología quitando algún poema o si algún cuadro, bueno, suele estar en espacios más privados, pero vuestro trabajo finalmente estará a la vista de todos. Y este poeta, que decía que los únicos temas de su poesía eran el paso del tiempo y él mismo, creo que también tiene una traslación a vuestro universo, en el sentido de que las decisiones que tomáis o que tomaréis como arquitectos están directamente vinculadas a lo que va a ser el día a día de muchísimas personas que vivirán en esos edificios. Y a mí me quedó esta mañana la sospecha de si cuando estéis ejerciendo y pasen los años y tengáis ya unas cuantas décadas de ejercicio de vuestra profesión, incluso cuando lleguéis a los muchos años que yo tengo, no sé si los arquitectos tienen el síndrome de si han construido determinados edificios en la ciudad en la que viven, hacen paseos y se acercan, según va pasando el tiempo, a reencontrarse con aquello que hicieron, en el sentido de que según pasa el tiempo, la visión que uno va teniendo de las cosas, incluso el propio trabajo, va a ir cambiando. Y entonces, puesto que, salvo que la historia de urbanismo de esa ciudad acabe derribando algo que ha construido alguno de vosotros en el futuro, pues el resto es que seguramente también os iréis, como yo, de este perro mundo, pero vosotros no tendréis
la facultad de, yo puedo romper un cuadro, puedo romper este libro donde hay una selección de letras de canciones. Bueno, esto es más difícil porque hay ejemplares, pero en lo vuestro es que el hecho de que sea una disciplina tan cartesiana, la arquitectura lleva encerrado esa especie de fantasma de que todo aquello que hagáis no tiene marcha atrás. Son edificios que ha costado mucho dinero construir y que tienen propiedades compartidas y por tanto el arquitecto ya no tiene más remedio que o resignarse si ha pasado el tiempo y aquello que concibieron 15 o 20 años antes ya no es de su gusto, o de golpe decidir que aquello efectivamente era algo maravilloso en el tiempo en que se hizo y pervive una especie de llama de que lo que bien hecho está continúa siéndolo después de haber pasado tanto tiempo. Bueno, pues esta es la historia que a mí me sugirió el hecho de volver, en el sentido de que, igual que dicen que el criminal siempre vuelve al lugar en el que ocurrió la tragedia, pues vosotros tendréis seguramente la tentación, cuando pase el tiempo, de decir, bueno, pues si soy diabético y tengo que caminar todos los días 1 hora, como es mi caso, pues en lugar de caminar sin rumbo voy a ir a ver aquel edificio que construí, que diseñé y dirigí la construcción hace no sé cuánto tiempo. Y voy con todo esto a que yo no he tenido nunca la fortaleza que tenéis todos vosotros de haber decidido estudiar esto. Yo he sido o más cobarde o más indeciso, y entonces abrí ese abanico de posibilidades de tocar distintos asuntos, distintos temas que teóricamente o visualmente igual no tienen mucho que ver entre ellos. Entonces, en el caso de las portadas de discos, pues no queda más remedio que jugar con una combinación más o menos inspirada o afortunada de imágenes con tipografías, hasta el extremo de que en el caso de, por ejemplo, del disco este de Gabinete Caligari, abajo a la derecha, el disco blanco, pues ese en realidad ha terminado con esa fórmula porque en su momento, en el año 87, cuando se va a editar ese disco, el grupo Gabinete Caligari, que no sé si sois muy jóvenes como para saber quiénes son, pero bueno, en su momento fueron muy populares, estaban obsesionados con hacer una réplica del disco blanco de los Beatles, que fue en su momento un disco muy revolucionario para los que tenemos ya edades como la suya o como la mía. Nunca se había visto un disco con una portada totalmente blanca, solamente con el foliador marcando el número de ejemplar que comprabas, porque se supone que eso solamente se lo podían permitir los Beatles, ni siquiera los Rolling Stones, en el sentido de que no estaba vendiendo una imagen, estaba solamente vendiendo un concepto muy arriesgado que convertía conceptualmente esa propuesta en un artículo de lujo, ya que no de riesgo, porque siendo un grupo tan popular cuando se editó ese disco, podían correr con ese. Y sin embargo, en España, cuando yo, sabiendo que el grupo quería emular el disco blanco de los Beatles, presenté en la compañía de discos un disco igualmente blanco y con la tipografía, con un golpe en seco, no sé si eso sabéis lo que es como imprimir sin tinta, de tal manera que es como una especie de efecto braille, que si pasabas, bueno, así, haciendo así con las luces y sombras se veía, se podía ver Gabinete Caligari, Camino Soria, pero el director de la casa de discos, el director artístico, Javier del Moral, que en gloria esté, pues me dijo que eso era absolutamente imposible, era inconcebible para el lanzamiento que iba a hacer de este grupo, porque había pasado de una compañía, digamos, pequeñita, Tres Cipreses, a de golpe EMI, una multinacional. Y entonces yo contraoferté diciendo, bueno, Javier, puede ir blanco con el golpe en seco y con un sticker
que diga Gabinete Caligari, impreso, Camino Soria, y contiene tal y tal y tal canción, y me dio una razón que me dejó un poco fuera de juego, porque dijo, claro, Pablo, eso está muy bien en la tienda de discos, porque está la etiqueta, pero luego llega la gente a casa, le quita el celofán y por tanto la etiqueta desaparece. Dice, ¿y cómo vendo yo otros discos en casa de la gente cuando lleguen a cenar y haya por allí un ejemplar de Gabinete Caligari y no puedan identificarlo? A mí me parece una ceguera, porque hay otra opción, es que cuando alguien ve un disco blanco en una casa, probablemente levante más curiosidad que si ve uno con una foto o con tipografía. Entonces, esa portada blanca hubiera dado mucho que hablar en reuniones sociales, pero sin embargo, él nada más que tenía la visión comercial de que si no se estaba viendo el nombre del grupo, aquello no tenía ningún sentido comercial. Este hombre fue también el culpable, de alguna manera, de que yo en muchos de los trabajos tuviera que ceñirme a su exigencia de que la tipografía siempre tenía que ir situada en el tercio superior de la portada. Por una razón, porque ya en vuestros años la música se vende de otra manera, pero cuando Antonio y yo éramos jóvenes y se vendían LPs, uno iba a la tienda y tenía que ir viendo los discos así, ibas pasando, y entonces, claro, la inmediatez es que leyeras de qué se trataba en la parte de arriba. Y eso es de algún modo culpa de este hombre, que en muchos de los discos yo me vi obligado a hacerlo. Recuerdo que uno que no está aquí, de Alaska y Dinarama, que se llamó 10, pues yo ahí, por la composición respecto a la imagen, había previsto que la tipografía fuera de arriba abajo, porque además era sobre una foto en blanco y negro del torso de Alaska, y yo creía que funcionaba gráficamente mucho mejor como lo había dispuesto, y no hubo manera de convencerlo, porque eso podría llevar a que quisieran poner en las estanterías el disco así, o sea, no de forma, digamos, ortodoxa, y eso podía provocar que el disco se saliera al girarlo. Bueno, total, una serie de conflictos internos que han determinado de alguna forma, por lo menos en España y en un par de multinacionales donde él estuvo director, la solución de las portadas. En el caso este que he comentado de Alaska, era un poco la misma historia que aquí en la de los Rodríguez, ¿no veis que sin documentos está puesta de esa manera? Pero sin embargo, como veis, la inmensa mayoría tienen la tipografía siempre en la parte superior, o en el caso está de tatuaje, que era un recopilatorio, pues sí me pude permitir el juego este de hacer las transparencias con la imagen del corazón. Si quieres cambias. Bueno, y aquí, por ejemplo, como curiosidad, el central es una edición para kioscos. Eran las 100 mejores canciones del pop español y eran 4 discos. O sea, cada disco llevaba 25, supongo que muy apretadas, porque eran CD y permitía meterlo. Entonces, pues, por eso imaginé esa diana que por partes eran unos cuadros con unas bandas que podían funcionar de forma más o menos enigmática, pero que cuando se juntaban los 4, pues creaban la imagen que veis. O abajo, en el caso del disco de La Frontera, se llamaba Palabras de Fuego, y entonces ahí sí me permitieron el atrevimiento de que un solo brochazo rojo, como podéis ver, daba la imagen de una llama, aunque en realidad era un brochazo totalmente informal que podías tener distintas lecturas. O en el caso de arriba, en el centro, esa portada que es como ¿no? Literalmente una tabla de jugar al ajedrez o a las damas, pues
es un grandes éxitos de Luis Eduardo Aute y en realidad todo parte de que yo me encuentro un día en la basura abandonada esa tabla con las pintadas con rotulador con los cuadraditos de las damas y no se me ocurrió nada mejor que llevármela conmigo hasta que llegó el momento en que se juntaron los deseos con la realidad y cuando me encargaron el Grandes Éxitos lo quise pensar como una partida de damas o de ajedrez entre la sensibilidad del cantante y compositor de Luis Eduardo Aute y quien pudiera enfrentarse al hecho físico de encontrar esa portada. O en el caso de Navajita Plateada, que es ahí a mitad a la izquierda, pues en realidad es parte de una foto de un palomar y que eran fotos que yo hacía casualmente cuando estaba en los años 80 callejeando. No había móviles, no había por tanto más oportunidad que llevar una cámara encima, pero yo me obsesioné con ir siempre. Warhol hacía lo mismo con su Polaroid, yo llevaba una camarita y iba haciendo muchas fotos de cualquier cosa que me llamara la atención, aunque fuera una sombra o unas piedras. Bueno, total, que a ese tipo de recursos le saqué finalmente mucho partido. Y otra fórmula puede ser la de abajo a la derecha, este álbum que se llamó El Rock de la Cárcel, que como veis es un collage hecho con papeles de colores y con tijeras, y que era para un disco que efectivamente se grabó en la cárcel por una campaña que hubo del Ministerio del Interior para acercar la música a los que estaban entre rejas. Y abajo, por ejemplo, en esa especie de bodegón, hay una que veis, ese es Art de la Calle, era un disco de tributo a Radio Futura, porque otros músicos interpretaban sus canciones, y entonces pues eché mano de ese icono del mundo de los bomberos y de los fuegos, con una llama que ya existía, os digo, como un icono que estaba ya previamente diseñado. O en el caso de Martirio, arriba a la derecha, pues también una especie de bodegón muy heredero del mundo de Warhol, cuando ilustraba con piezas recortadas y silueteadas con lápiz. Bueno, y si pasamos... Bueno, y aquí, por ejemplo, los dos de Brasil, que eso fue una propuesta mía, no es que me encargaran la portada, sino que yo les propuse a la compañía que hicieran un disco que se llamara Jazz Loves Brasil, o Territorio Flamenco, que también fue una propuesta que yo les hice, o en el caso de Alaska, aquí abajo a la derecha, pues fue un retrato que hizo un pintor por encargo mío, porque quería que fuera una imagen muy deudora de la fotografía, y sin embargo el que está inmediatamente por encima es un álbum de Luz de mitad de su carrera, donde estaba Lo Eres Todo y otras canciones, en que ya llegó la foto predeterminada. Sabíamos que esa iba a ser la imagen sobre la que tenía que trabajar. O un poco más arriba, a la izquierda, veis un single que solamente tiene la palabra luz y luego eco, la tipografía de abajo, con unos corchetes que van haciendo el efecto gráfico de un eco. Es una canción que ella grabó rememorando los atentados de Atocha del 11M. Bueno, sigue, cambia. Bueno, y estos son algunos carteles vinculados al mundo de la música y otros que no tanto, y también hay otros ahí de logotipos y demás. Bueno, en fin, a lo que quería ir con todo esto es a ese juego entre las imágenes y las letras de canciones, porque
también hay un salto entre la forma en que percibimos cosas que sean, o sea, canciones, textos que sean escritos para ser cantados. Por eso decía antes que cuando me llamaron de Aracena para ir a esta convocatoria de poetas, pues yo dije que yo no encajaba en ese perfil. Y efectivamente, este librito, que lleva un prólogo de Luz Casal y un epílogo de Nacho Canut, la mitad de Fangoria, con los que he escrito muchas canciones, fue idea de un editor de poesía y quiso que se editara un libro con mis letras de canciones. Y está aquí porque yo en principio me negué, le dije que como no era poeta, mi única forma de que él me convenciera era creando una colección específica de libros de letras de canciones. Iban a estar el mío, de Jota, el de los planetas y de algunos otros grupos. Y gané ese pulso y efectivamente se creó esta colección que se llamaba Fuera de Formato, porque previamente yo me había negado en el sentido de que, como bien argumenta Nacho Canut en el epílogo, estos textos se crearon para ser cantados, no para ser leídos. Y él comenta por aquí, tiene una imagen muy gráfica diciendo que una letra de canción leída sin más es como una travesti en mitad de la noche con la peluca caída y con un tacón roto, porque es algo un poco contra natura. Sin embargo, yo creí que era oportuno finalmente que se publicara, porque al ritmo que avanzan los avances tecnológicos, un soporte que se convirtió en el rey de la industria a principios de los años 90, el CD, pues cuando estamos teniendo esta charla ha desaparecido totalmente del mercado y ya es casi algo residual. De tal manera que ninguno de vosotros, por vuestra edad, consumís la música de esa manera en que la hemos consumido nosotros en nuestros años, sino que ahora ya el soporte físico está condenado a desaparecer. Y ese fue el argumento final de este hombre para decirme que si no consentía en que hiciéramos este librito, que tiene 63 canciones, porque eran los años que tenía yo cuando se editó, pues probablemente estos textos iban a desaparecer totalmente del mapa, porque al no existir ya el soporte CD con un libreto como venían antes, pues estaba condenado al olvido. Es una tradición esta de incluir las letras en los LPs que arranca en el año 67, cuando los Beatles, volvemos otra vez a ellos, editaron un disco que se llamaba Sgt. Pepper's, que seguramente vuestros padres tendrán en sus discotecas particulares. Pero que en su día el mundo era tan distinto que es un poco la misma historia que se ha ocupado de consolidar el mercado ahora. O sea que ahora la música se vende por canciones sueltas, vosotros tenéis vuestras preferencias, hacéis vuestras listas de escucha y demás. En el origen, hasta mitad de los años 60, bueno, hasta casi el final, hasta que se edita el Sgt. Pepper's, pues lo que se editaban eran singles, que eran formatos de 2 canciones, o EPs que tenían 4, y tenían cara A y cara B, o 2 en cada cara, y solamente cuando el artista de turno había editado 4 o 5 singles, por tanto sumaban 10 canciones, es cuando se editaba el LP, pero no existía como tal el concepto de obra global, que es lo que se instaura con el Sgt. Pepper's, que era un disco que estaba concebido desde el primer momento como una obra única compuesta por 10 canciones o las que tenga. Entonces, eso cambió tan radicalmente el concepto de la edición de la música que fue el primer álbum en el que se incluyeron las letras. Hasta entonces
no se le daba tanta importancia a los textos, en el sentido de que al fin y al cabo no dejaban de ser sensaciones que entraban por los oídos y por tanto si esas letras acabaron ocupando un lugar fundamental en esa edición es porque ya con la influencia de Bob Dylan y de otros artistas que cuidaban mucho los textos, las canciones empezaron a tener una trascendencia también literaria, hasta el extremo de que a Dylan hace unos años le dieron el Premio Nobel de Literatura por haber estado escribiendo canciones, que es lo único que había escrito en toda su vida. Bueno, entonces yo le sugerí a Antonio que sería quizás interesante, si no os aburre, contemplar esta experiencia de que alguna canción que conoceréis, otras no, es posible que tengan una visión muy distinta según se oiga leída como si fuera un poema, aunque yo reniegue de esa condición de poeta o similar, y lo que luego eso es pasado a imágenes y música en el vídeo. Entre otras cosas porque, por ejemplo, una de las que que yo voy a leer y que la primera, y que luego veremos el vídeo, Sentir, pues yo hice una primera redacción porque Luz me lo pidió a partir de una música que había escrito el que era el guitarrista de un grupo portugués de mucho éxito hace unas décadas, se llamaba Madre Deus. Pues Pedro Aires Magalhães mandó la melodía, yo hice una primera redacción y luego con Luz pues ya le acabamos dando forma definitiva. Pero cuando estábamos en esta historia y se fue a grabar el vídeo, Luz decidió que quería hacer algunos cambios en la letra para ajustar lo que eran las sensaciones que provocaba la canción con las imágenes que ella había empezado a hilvanar en su cabeza. Y entonces yo, si la encuentro, os voy a leer la letra de Sentir, digamos a pelo, sin melodía, y a continuación pondremos el vídeo que probablemente conoceréis, y entonces aquí hay, digamos, menos diferencia entre una cosa y la otra, porque si conocéis la canción, en cuanto yo pueda ir leyendo, se os va a meter en la cabeza la melodía con la que finalmente la habéis conocido. Pero como pondré otras canciones que primero leeré y que no conocéis, ahí no hay esa posibilidad de que la melodía se os meta en lo que yo estoy leyendo, aunque yo lo lea de una forma que no tiene nada que ver con lo que luego es el vídeo. Decía así: abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol, deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú, que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un duro y largo invierno. Abre tus ojos a otras miradas, anchas como la mar. Rompe silencios y barricadas. Cambia la realidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú, que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un largo y duro invierno. Abre la puerta, no digas nada. Lo que en principio era una canción de amor, de pareja, Luz quiso que tuviera una amplitud de miras, de tal manera que se convirtiera, como veréis en el vídeo, en una canción en que hay una relación materno-filial. Es un vídeo sencillo, pero de buen presupuesto, de alto presupuesto, y sin embargo
La canción que os voy a leer ahora no sonará de nada. Yo la escribí en el año 89 para un disco de Germán Copini, que había sido muy popular como cantante de un grupo que es, primero, Siniestro Total, puros años 80, de la movida de Cádiz, digo, de Vigo, y luego fue la voz solista y compositor junto a Teo Cardalda de un grupo de mucho éxito en los 80 que se llamó Golpes Bajos. Pues cuando desaparecen Golpes Bajos, Germán estaba un poco, digamos que, desorientado. Había grabado un disco en solitario que no había tenido mucha trascendencia y estaba grabando otro nuevo de versiones de canciones que habían sido populares fuera de España y adaptadas. Y la única canción que era nueva, en el sentido de que el manager me llamó a ver si yo tenía algo escrito que le pudiera encajar a él, pues es esta que os voy a leer y que en realidad, aunque esté, digamos, mascarada como que es una canción de amor a Lisboa, es también una canción de amor entre dos personas. Se llama Después de la lluvia y dice así: yo moriré en Lisboa, en el confín del mundo, por calles que Pessoa aclimató a su rumbo, y me verán temblando con música de fados y esa tristeza boba de ciego enamorado, porque brilla serena como luna después de la lluvia, apagando la pena de morirme tan lejos de ti, porque brilla serena como luna después de la lluvia, alianza y condena de añorarte y sentirme morir. Yo moriré en Lisboa, ciudad donde las haya, para esos corazones sedientos de batalla, y por la plaza antigua retomaré tus pasos, tus flechas en la piedra por cada verso dado, porque brilla serena como luna después de la lluvia, apagando la pena de morirme tan lejos de ti, porque brilla serena como luna después de la lluvia, alianza y condena de añorarte y sentirme morir. Era la historia de alguien que sabe que está condenado por un cáncer y que habían vivido sus mejores momentos en esa ciudad, en Lisboa. Aquí hay referencias a Fernando Pessoa, el poeta portugués de más trascendencia, y la versión que vamos a ver en vídeo es lo opuesto, un vídeo de muy bajo presupuesto, con imágenes de recursos y unas fotos de los intérpretes. Pero yo creo que merece la pena porque la interpreta un grupo que no es conocido, que se llaman Aviaté, y lleva como invitado a Raúl Rodríguez, que es un guitarrista espléndido, el hijo de Martirio, y que es el que le pone realce a la canción. Así que vamos con Después de la lluvia. Pues nada, es un ejemplo de cómo hacer un vídeo sin un real, pero con ganas. Y volviendo a los años 80, ahora Fangoria es un grupo masivo que llena estadios y que probablemente todos conocéis, pero en los años 80 la experiencia tuvo dos partes. Primero fueron Alaska y los Pegamoides, que rompieron totalmente el esquema musical del país, porque en ese momento los que dominaban la industria y las listas de éxitos eran los cantautores, y ellos rompieron con una canción que se llamaba Horror en el hipermercado. Y posteriormente, ya como grupo de éxito, saltó por los aires, que era algo muy frecuente en aquellos años, y se constituyó Alaska y Dinarama, que probablemente fue el grupo más vendedor de aquellos años y que han dado al mundo, bueno, por lo menos el de habla española, himnos como A quien le importa, que es una canción que seguramente todos conoceréis y que cierra todos los años la marcha del orgullo, la manifiesta del orgullo gay en Madrid. Pero cuando en el año 89
Carlos Berlanga, Alaska y Nacho deciden, fue Carlos el que provocó la ruptura, y ya no había posibilidad de continuidad, pues se creó el grupo Fangoria y Carlos Berlanga hizo su carrera en solitario. Y para el primer álbum de Fangoria, pues a mí también el manager, que era el mismo de Germán Copini, me preguntó también lo mismo, si tenía alguna canción que... Bueno, total, que yo en ese momento en realidad componía, bueno, escribía las letras, pero no tenía ninguna posibilidad de que acabaran grabándose, salvo en ocasiones tan rocambolescas como esta. Entonces, como Alaska, que sabéis es mexicana, llegó aquí con 10 años porque su padre, que había sido un alto mando del ejército republicano durante la guerra civil, al perder la guerra y exilarse, pues acabó en México. De hecho, él en realidad se llamaba Manuel Garach, acabado en CH, pero al llegar el barco a México, el escribano que estaba tomando la filiación de todos los exilados que llegaban, oyó mal y en lugar de Garach escribió Gara, por eso ya se llama Olvido Gara. Bueno, pues yo fantaseé con esa historia del militar que tiene que exilarse y que va con la cabeza llena de fantasmas de la guerra civil. Entonces, yo voy a leer la letra y probablemente no conozcáis la canción porque ese primer disco de Fangoria fue un absoluto desastre comercial hasta tal punto que aunque ellos venían de ser grandes vendedores como Alaska y Dinarama, cuando la compañía vio los resultados económicos del primer álbum de Fangoria, que era muy experimental, era ya música electrónica cuando nadie lo hacía, y las ventas fueron tan miserables que les dieron eso que se llamaba la carta de libertad, que es que te dan una patada en la boca y te echan de la compañía. Entonces, en aquella época, además, no eran muy frecuentes los vídeos, y el que vamos a ver a continuación, después de que os lea la letra, es un disco generado por algún fan que le gusta hacer ese tipo de trabajos. Entonces no tiene una autoría reconocida, pero juega con las imágenes que yo en su momento creé y que venía a decir esto. Hoy volví a mi casa de ayer y a los años de la inquietud, por un sueño en que te encontraba otra vez. Luego vi tu sombra cruzar por las calles donde jugué y un avión que crece en el cielo al caer y un rosal que pone el color sobre fotos que me encontré en cuadernos grises con grabados de Yahvé y a un masón que jura saber todo de esta guerra y se va con su historia a cuestas, mientras otros dicen, vete ya, todo esto es muy triste y me hace llorar y llorar. Ya sabrás, por la escena que viste, que hiere y que me hace llorar, llorar y llorar. Las paredes hoy me dejan ver tus delirios de aparición, como a veces cuando yo estrenaba la emoción de saberme pieza de un plan que el diablo pronto rondó, con sus tentaciones y un secreto a voces. Vete ya, todo esto es muy triste y me hace llorar y llorar. Pues vamos con el vídeo apócrifo de Llorar. Pues nada, 1990, cuando vuestros padres todavía ni siquiera se habían hecho novios y sin embargo, sin recursos ninguno, echando manos de documentales de la guerra civil, pues alguien que no sabemos quién es creó esa fantasía. Y vamos a terminar el listado de la experiencia esta de los vídeos y las letras de canciones con una que también tuvo una historia muy extraña y que luego se convirtió en uno de los himnos de Fangoria, de estas que cantan en casi todos los conciertos. En el año 2004 o 2005, ellos editaron un disco que tiene mucho que ver con vosotros, porque se llamó Arquitectura Efímera. Entonces, ahí
ya estaba todo el repertorio cerrado. Normalmente el protocolo establecido es que los autores de melodías mandan para que Olvido y Nacho elijan, y cuando ya estaba ese material decidido y por tanto se van a grabar estas canciones, pues Mario Vaquerizo tuvo la feliz idea de ponerse a revisar las canciones que ellos habían descartado y que no se iban a grabar, estaban ya, como quien dice, desahuciadas. Y sin embargo, Mario se fijó en que esta que voy a leer y vais a ver a continuación, tenía madera de convertirse en un éxito. Total, que como manager que es de ellos, los convenció, y entonces Nacho me llamó y me dijo: mira, ha ocurrido esto y tenemos que vernos hoy mismo para hacer una letra a la carrera porque tenemos que entrar en el estudio ya. Efectivamente, Nacho se vino al taller que yo compartía entonces con Julio Juste, al lado de Callao, en Madrid, y nos pusimos a escribir esta letra. Un amigo nuestro íntimo, Joaquín Ruiz Romano, estaba ingresado en la UCI y en una situación muy delicada, hasta el extremo de que los médicos le habían dicho a la familia que la medicina, por sus propios medios, ya no podía hacer nada para salvarle la vida, que todo dependía de su fortaleza física y de que tuviera suerte. Por fortuna, Joaquín salió de aquella historia y hoy, cada vez que va a un concierto de Fangoria y oye esta canción, pues se pone más gordo de lo que ya está, sabiendo que aquello se escribió para él y que la gente la corea. Porque cuando estábamos escribiendo esa letra, como él estaba entre la vida y la muerte, pues Nacho y yo, en aquella tarde, con el cielo como la panza de un burro, a punto de desplomarse, nos conjuramos para escribir una canción que de algún modo fuera un talismán para ver si les ayudaba a salvar la vida. Y hay algunos pasajes, algunos versos que remiten a eso. La canción se llama Miro la vida pasar y dice: mi indiferencia natural, curtida en mil batallas contra la pereza, borra del mapa todo amor, cuando en mi vida todo acaba como empieza. Y en plan travesti radical, le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza, melancolía o decepción, debilidad o tentación. Todo podría ir a peor. Mientras tanto, miro la vida pasar, y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. Por el momento, miro la vida pasar, y sin venir a cuento, alguien te vuelve a nombrar. Pasado el tiempo, sigue igual. A veces pienso que he perdido la cabeza, y algunos días, sin razón, ya ni me late el corazón en esta cárcel del dolor. Mientras tanto, miro la vida pasar, y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. Siempre he sido fuerte, aunque a veces he dudado si la suerte no se ha burlado de mí. Mientras tanto, miro la vida pasar. Esta letra, con algunas correcciones, que no están aquí obviamente, sino manuales, se expondrá a partir del día 22 de este mes en el Instituto Cervantes de Madrid, en una exposición que se ocupa de las letras de canciones. Bueno, pues nada, como veis, con 4 canciones de estilos muy distintos y con historias muy particulares detrás, como esta que os acabo de contar antes del vídeo de Fangoria, para un poco que se vea que a mí me ha compensado esta especie de desvarío vital de repartir mis anhelos y mis energías entre varias inquietudes distintas. Y por eso para mí es admirable que vosotros, siendo tan jóvenes, tengáis tan claro que vuestro cometido en la vida es construir un mundo más humano y más grato de vivir. Por eso tenéis el compromiso de hacer edificios no solamente muy bellos,
y que puedan enamorar como una escultura o como un ser humano, sino que además cada día sean más vivibles y por tanto ayudéis a que el mundo, cuando vosotros lleguéis a mi edad, sea mucho mejor que este que estamos padeciendo ahora con el loco del pelo naranja y la que tiene liada. Así que gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, yo encantado de responderos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, quería hacer una pequeña lectura respecto a lo que ha comentado él, que esa comparación que ha hecho, ¿no?, entre el texto leído de una forma neutra, ¿no?, o más o menos neutra, con respecto a la versión ya con melodía, con la voz del cantante o la cantante, y bueno, y en estos casos con las imágenes de los vídeos, ocurre también un poco en la arquitectura. No es lo mismo ir a visitar el Panteón de Roma, ¿no?, y sentir todas las sensaciones que se sienten ahí, que ver una fotografía del Panteón por muy buena que sea, o bueno, de hecho produce sensaciones diferentes, ¿no? O ver el Panteón en la película esta de Peter Greenstone, del vientre del arquitecto, ¿no?, donde se representa también ese edificio de una forma también bastante bella, ¿no? Entonces son formas diferentes de ver lo mismo desde el punto... Bueno, y con la música faltaría lo que es el concierto, ¿no?, que es como ya... que ahora cada día es mucho más sofisticado y da una versión totalmente diferente a las versiones grabadas, que son, bueno, están más depuradas y son menos libres, ¿no? Pues si veis cualquier cantante de estos, incluso en una propia gira, yo por ejemplo los conciertos Lu, que solo ya bastante, pues las mismas canciones, dependiendo el día y dependiendo el año, pues te transmiten unas sensaciones diferentes y eso mismo ocurre con la arquitectura, ¿no? Sobre todo lo que es ver algún proyecto, los primeros bosquejos de cosas que luego se han convertido en edificios maravillosos y que en principio sobre el papel eran nada, una serie de curvas y de rectas más o menos ordenadas, y cómo la imaginación y el poder de la técnica consigue crear de vuestra mano en el futuro maravillas para que todos las habitemos y las disfrutemos visualmente. Bueno, respecto a la parte que nos gusta hacer siempre al final de un pequeño debate, o por lo menos plantearle algunas preguntas a nuestro invitado, pues bueno, os animo a que empecéis, y si no, pues tiramos un poco de las que habéis hecho por escrito. No sé si tenéis alguna que haya... ¿Quién dispara primero? Pues nadie. Así sí. La arquitectura y la música, yo creo que tienen como una especie de hilo conductor. Cuando tú escribes una canción, es las sensaciones que tú le quieres transmitir al oyente, que puede ser un poco lo mismo que lo que queremos nosotros hacer cuando proyectamos un espacio. Quería preguntarte acerca de cómo ha ido evolucionando usted en ese proceso creativo a lo largo de los años y con el paso de escribir más canciones. Bueno, vamos a ver. El proceso de escribir una canción es tan distinto como lo que hemos visto aquí, el salto de la letra, porque las que yo he escrito con Nacho Canut para Fangoria o las que he escrito con Luz para la propia Luz, normalmente parten de una música que ya llega establecida, que ha compuesto alguien. Entonces, en origen, las canciones se reciben en lo que llamamos guachi guachi, o sea que es la música, y en lugar de letra van diciendo sílabas inconexas para marcar el tempo de la canción. Eso es lo más habitual, pero luego para este grupo que ha hecho la canción esta de Amor a Lisboa después de la lluvia, pues aquí es distinto en el sentido de que yo, mientras me paseo, pues como tengo la cabeza libre, se me pueden ocurrir cosas, o cuando estoy fregando los platos, que es en la situación de mi vida que me ha dado más resultados como letrista, cuando escribo yo solo. Y es que es la misma historia, es
tener la cabeza libre, como no puedes coger un lápiz o no sé cuánto, pues de golpe pues empiezan a acumularse versos. Yo no sé ni tocar las palmas, no sé nada de música, soy absolutamente incapaz. Pero sin embargo, tengo la pequeña facultad de que, por eso reniego de que yo sea poeta, yo no me siento poeta, porque no escribo nada que no tenga previamente una melodía que se me ha metido en la cabeza como un moscardón y que la única forma de sacarlo es acabar escribiendo la canción. Entonces, por eso te digo que no es que haya evolucionado técnicamente en el sentido de que yo antes siempre iba por la vida con un papelito y un lápiz, porque si se me ocurría algo, escribirlo, y que no me ocurriera lo que a John Lennon, que él contaba que las mejores ideas de canciones suyas en realidad no las había terminado porque las había escrito sobre un paquete de tabaco y luego se había olvidado de que estaban ahí los versos y de golpe los tiraba. Bueno, pues si antes iba con un papelito y un lápiz, ahora ya es el móvil, que como puedo grabar pues o escribir, si se me ocurre algo mientras estoy caminando, por ser diabético, que tengo una rutina de 1 hora cada mañana de perderme por ahí sin rumbo, pues ahí es donde suelen aparecer las canciones. Y en el extremo opuesto está la experiencia con Luz, que ya escribimos a golpe de WhatsApp, nos vamos intercambiando, o en el caso de Nacho para Fangoria, que lo que hacíamos era reunirnos. Él aparecía con una cassette, en los tiempos de las cassettes, luego ya con un CD, y sí recuerdo que siempre que entraba por la puerta, yo le preguntaba, ¿hay alguna idea para lo que vamos a escribir? Dice, no, pero lo que sí tengo clarísimo es que esta no puede ser una canción de amor, porque es que yo siempre lo acababa llevando por el camino de los amoríos. Y él es mucho más cartesiano y mucho más frío que yo, y entonces decía, no, tengo que luchar contra ti para que esto no acabe siendo otra canción de amor. Y entonces por eso te digo que no es hacer ese dicho de que cada maestrillo tiene su librillo, convertirlo en la práctica en distintas soluciones. No hay dos canciones iguales, ni ninguna tiene detrás una carga emocional como lo que os he contado en el previo de Miro la vida pasar, que es que había un íntimo amigo nuestro que estaba más muerto que vivo y que esa canción se escribió como una especie de desafío a la muerte, como un talismán para salvarlo. Y esto, Después de la lluvia, que es la canción esta de Amor a Lisboa, pues el primer verso dice, yo moriré en Lisboa, en el confín del mundo. Y eso está no fusilado, pero sí directamente inspirado en una canción que yo había escuchado muchísimo tiempo antes, que compuso Astor Piazzolla, el acordeonista, un gran maestro argentino, y que grabó Mina, que es una cantante que a vosotros probablemente, como sois muy jóvenes, no suena de nada, pero que fue sigue siendo una gran estrella, en Italia sobre todo, tiene 86 años, sigue publicando un disco cada año, es un verdadero icono del mundo gay en todo el orbe y muy adelantada a su tiempo, en el sentido de que si vosotros ponéis discografía de Mina y os fijáis en las portadas de sus discos, veréis que era una mujer absolutamente rompedora, de vanguardia, hasta el extremo de que hay una portada de disco que tiene barba, es la mujer barbuda de Rivera, del cuadro que está en el Prado. Y era también muy atrevida en la cuestión de experimentar con canciones. De hecho, como digo, sigue sacando un disco, ahora utiliza inteligencia artificial para los videoclips de las últimas canciones y le hacen verdaderas diabluras, maravillas. Hay una que es como una especie de la historia del arte, que se llama, no me acuerdo el título de la canción, pero es un prodigio. O una, Povero Amore, que es la banda sonora de una canción, perdón, de una película que se llamaba, creo que Nuevo Apolo, una maravilla. Bueno, pues esta mujer grabó en los años, a principios de los 70, una canción de Astor Piazzolla que se llamaba Balada para mi muerte, que también es muy atrevido en esa época
hacer una canción con ese título y con esa temática. Y el primer verso decía: yo moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Y el primer verso de Después de la lluvia es: yo moriré en Lisboa, en el confín del mundo. O sea que el yo moriré es común en ambos, ha cambiado de ciudad, ha cambiado de continente, pero con el mismo sentimiento de posible pérdida. ¿Más preguntas? A ver, una pregunta atrevida que me deje fuera de juego. Vamos. Pues nada, a ver qué Sí, tiene. ahí. A ver, yo te quería preguntar, ahora que ya has nombrado como el proceso creativo para desarrollar una canción, ¿cuál era tu proceso en cuanto al desarrollo de las portadas de los discos y esos pósters de música? Pues también cada una era una experiencia distinta, en el sentido de que había, con el ejemplo que he puesto de Javier del Moral, el directivo este, que si no estaba claro que lo que estaba tratando de vender estaba condensado en la imagen de la portada, pues por ejemplo este hombre no concebía una portada si no había una foto afortunada del cantante de turno. Por eso la lucha de Camino Soria fue tan áspera, no solamente porque queríamos hacer un disco totalmente blanco, con unas fotos maravillosas de Alberto García Aliz, pero por dentro, pero por delante y por detrás era absolutamente blanco. Entonces para él eso era totalmente inconcebible, porque su sentido de la mercadotecnia estaba tan viciado a ese vínculo entre imagen y dinero que no veía otra forma de... Y hay otros artistas que dejan libertad de propuestas, o cuando tienes que hacer un disco de estos compilados con un concepto de álbum y con muchas canciones de distintos artistas, pues se abre más la mano para que tú propongas lo que te parece. Entonces cada historia es distinta, pero desde luego siempre ha estado la industria muy mediatizada por ese vínculo de imagen y dinero. Por suerte o por desgracia, el mundo ha cambiado mucho, ahora se vende la música de otra manera, como bien sabéis, y por tanto esos esquemas que parecían inamovibles en los años 80 y 90, pues han saltado por los aires, como las historias de algunos grupos, como el caso de Alaska y los Pegamoides o Alaska y Dinarama, que en el mejor momento de su carrera, pues de golpe saltaron y nunca más se supo. Ya empezó Fangoria o empezó la carrera en solitario de Carlos Berlanga. Es que lo de los egos y la música también da para un libro. No sé si he llegado a responder a lo que tú querías o me he ido por las ramas. Yo también, con respecto a lo que ha preguntado el compañero, también decías al principio con respecto a lo de las portadas, eso de que has contado del productor que solo quería, como que te cohibía mucho a la hora de realizar tu trabajo, y creo que es algo que nosotros también como que nos va a pasar constantemente con los promotores. Exactamente, con las normativas. claro. Entonces he visto ahí el simio, y entonces Sí, señor. te quería preguntar por cómo tú que has dicho que también como que has tocado muchos palos y eso también te ha ayudado a, por así decirlo, no cansarte de... A sobrevivir, ¿no? A sobrevivir emocionalmente. Claro. Si yo no hubiera tenido las vías de escape, si hubiera sido un pintor y punto, no hubiera sido capaz de tirar para adelante. Y entonces me han salvado esos flotadores, esos salvavidas. Y vosotros tenéis un desafío de vida tremendo con lo que habéis elegido. No solamente porque los promotores, salvo contadísimas excepciones, tienen una visión del negocio absolutamente pacato y nada más que van a convertir la palabra productor en lo que todos entendemos por eso, hacer cuanta más caja mejor, menoscabo de lo que es la calidad de un edificio y sobre todo que esté concebido para que sean vivibles y que la gente sea más feliz por estar dentro de ese habitáculo y no de una cosa imposible. Entonces yo es que he conocido a arquitectos que han tenido ideas muy brillantes y han podido llevarlas a cabo en algunos momentos de suerte y de destello, pero luego para sobrevivir han tenido que estar tragándose unos sapos y haciendo unos edificios que ellos mismos
es por lo que yo contaba antes, lo de volver. O sea, ¿cómo vas a volver al sitio del crimen? Eso es un crimen, haber construido algo contra tus aspiraciones estéticas y con tu manera de entender el mundo. Es muy dramático tener que trabajar de esa manera, pero es que las ciudades, sobre todo las más feas, están llenas de edificios de esos que, para decir, y la criatura que firmó este proyecto no tuvo más oportunidades de tirar y convencer al que ponía el dinero de que aquello era manifiestamente mejorable con un poco más de imaginación o de mano ancha. Pero sin embargo, ha habido muchos nuevos ricos que son los que han determinado la realidad de muchísimas ciudades en las que vivimos y que han mediatizado muchísimo nuestra forma de... O sea, se va a ciertas ciudades, Málaga está bien, pero vas por ejemplo a Huelva, que es de donde yo vengo, y la ciudad es francamente espantosa. O sea, te pones a ver edificios y dices, pero ¿cómo es posible que haya arquitectos que le hayan dado un título para que finalmente acaben haciendo estos horrores? Porque es que además no solamente han construido mucho y mal, sino que algunos edificios nobles que duraron hasta los años 70 por ahí, acabaron arrasados. Y entonces han convertido la ciudad en un... Yo soy de un pueblo a 10 kilómetros y yo, por ejemplo, solamente voy a la capital cuando no me queda más remedio, porque quitando casos muy contados de edificios, lo que te rodea cuando vas por la calle es un catálogo de horrores urbanísticos. Entonces, es terrible en ese sentido que bien de la mano de los promotores o bien de la mano de los políticos, cuando mandan y tomen decisiones aberrantes, tengamos las ciudades que tenemos, pudiendo ser absolutamente maravillosas con el mismo gasto, solamente con un poco más de imaginación y de gusto por las cosas. A ver. Una última pregunta. Venga, la más incómoda de todas. A ver quién dispara. Si no, saco yo una. A ver. Del grupo de Alejandro Castro. ¿Quién es Alejandro Castro? ¿No están ninguno? Alejandro, Alba, Patricia y Carmen. No han venido. ¿Perdón? Claro, por eso han mandado la pregunta por escrito, porque no iban a venir. ¿Pero tú no estás? Ah, vosotras dos. Pues, A ver. ¿tú la tienes por ahí escrita o...? La primera. Pero si tú la tienes ya, facilítale la labor. Venga, dilo tú. Hombre, que la lean Hazla ellos. tú, ¿no? Nuestras preguntas son más relacionadas con el tema del libro y tal. Bueno, pero me parece Con interesante. el tema del libro. del libro de Gil de Viedma. Ah, estupendo. Es que además Gil de Viedma no solamente dijo que los únicos temas de su poesía eran el paso del tiempo y él, sino que dijo también que el hábitat natural del hombre moderno son las grandes ciudades. Y eso es una frase que tiene mucho más trasfondo del que parece. A ver, del libro de Gil de Viedma. A ver, nosotros en el libro percibimos como que el autor lo que hace es volver un poco al pasado, de su experiencia previa, y nosotros hemos planteado la pregunta de que cuando usted se enfrenta a un lienzo en blanco o a un diseño nuevo, ¿cuánto hay de esa experiencia previa y de esa memoria en su obra? Cuando yo me enfrento a un folio en blanco, Claro, a diseñar algo, algún proceso creativo, plasmas en esos procesos tu experiencia previa o... bueno, vamos a ver, si yo tuve una época en que el horror vacui de la tela en blanco me llevó a experimentar con empezar de forma totalmente animal y accidental, volcando directamente el pigmento y pintaba con las manos y me dejaba llevar por lo que las imágenes sugerían solamente por la cuestión de lo que había sido un accidente, que es aplicar la pintura de forma aleatoria. Y estas imágenes de aquí son páginas de un libro
que se llama Entre dos siglos, porque arranca en el año 75 y llega hasta el 2025, que no estaba en el guión de mi vida hacerlo, pero por una serie de adversidades tuve que enfrentarme a él y ponerlo en marcha. Y cuando ese libro tiene una buena parte de mi trabajo como pintor, una segunda de diseño gráfico e ilustración, una de eso que llaman comisariado de exposiciones, pero que yo detesto el término, no soporto ni lo curador ni comisario. Yo creo que los que nos dedicamos a eso somos artífices, porque creamos artificios con obras de distinta procedencia y autoría. Y finalmente las letras de las canciones. Pero a lo que iba con tu pregunta, cuando yo me tuve que enfrentar a recuperar pinturas del siglo pasado, para que pudiera empezar en el 75, aparte de textos, que entonces no había ordenadores, sino que todo se componía con tipos móviles y demás, entonces ha sido un proceso largo, sobre todo desde el 75 hasta el año 90 más o menos. Bueno, pues mi experiencia de revisar mis pinturas en las distintas series me ha llevado al convencimiento de que una vez que ha pasado el tiempo, nada me satisface más y nada me parece que está más cerca de mi pulsión emocional que aquellos que hice empezando a ciegas, totalmente a tientas, dejándome llevar por lo que el accidente de aplicar la pintura de forma, digamos, accidental me sugería. Y eso también tiene que ver con la forma en que yo los ejecutaba. O sea que mis reflexiones como pintor suelen ser posteriores a la intervención. Pero yo cuando empiezo a aplicar color, lo único que me mueve es una especie como de instinto animal. Me dejo llevar por sensaciones. Y luego ya mientras seca, pues se seca la pintura, yo puedo reflexionar y reconducir, aprovechar los accidentes en mi favor, o de golpe, si surgen las musas, escribir una letra de canción. El caso es, en mi situación, tener la cabeza siempre ocupada o las manos, porque me da miedo reflexionar, porque tengo verdadero pánico a dejarme llevar por las circunstancias externas y que mi estado de ánimo, que suele ser quebradizo, de golpe acabe tirando por derroteros inesperados y nada beneficiosos para mí. Yo por eso probablemente sea hiperactivo, justamente por evitar reflexiones profundas que me lleven a contradicciones que puedan ser insuperables y tenga unos bajones emocionales que no sabe uno si abrirle capote o sacarle la muleta. Entonces, por eso procuro estar siempre permanentemente ocupado. Y además es que algo que recomiendo, si uno tiene cierto espíritu así de combate, de no parar, es estar siempre con un lápiz en la mano, en vuestro caso con los proyectos, y aunque sean bosquejos muy ligeros, pero sí estar siempre tentando a la imaginación, porque es verdad aquella frase tan recurrente de Picasso, que cuando llegan las musas te tienen que pillar trabajando. Entonces, si uno tiene una vocación, como tenéis que tener vosotros una vocación férrea, porque quien decide estudiar arquitectura es que tiene que tener las cosas muy bien amuebladas, eso supone, por tanto, que volcar la creatividad todo el tiempo en aquello que estáis haciendo no solamente es fundamental para la historia de la arquitectura y para la vuestra particular, sino yo creo que para vuestra estabilidad emocional y a la postre para vuestra felicidad como seres humanos. Bueno. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? Nada, pues si queréis lo dejamos aquí. Para mí ha sido estupendo y espero que por lo menos no os hayáis aburrido. Muchas gracias, Pablo. Nada, encantado. Y nada, nos vamos a despedir con un poema muy corto de Jaime Gil de Viedma,
que no es el famoso no volveré a ser joven, que ese está por todos los lados, sino el último de esta antología que dice: en un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda y memoria ninguna, no leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia. Aplíquenselo.